Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios. El tema de este día es la fe y la gracia. Estimado amigo, amiga, lo que usted oiga acerca de Dios es de suprema importancia. O bien te acercará a Él o te alejará de Él. Lo que oímos de Dios nos acerca más a Él o nos aleja más de Él. Si lo que estás oyendo acerca de Dios es muerte, condenación, juicio, si eso es lo que estás oyendo de parte de Dios, eso te va a alejar de Él. Porque no queremos a un Dios que nos ponga juicio a nuestras vidas. No creemos en un Dios que nos envíe enfermedades, muerte. Si eso es lo que estás oyendo de parte de Dios, eso te va a alejar de Él. Pero si lo que estás oyendo de parte de Dios es que Él te ha coronado de favores, misericordias, que Él saca del hoyo tu vida, que Él te ha sanado mediante el sacrificio de su Hijo, que Él te ha dado un nuevo valor como hombre, que Él te ha dado una nueva identidad. Si eso es lo que estás oyendo de Dios, eso te va a acercar más a Él y te acercará mucho más a Él si sabes que Dios te ha unido a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te ha hecho parte de Él, te ha hecho parte de su familia. Entonces, por eso es importante delimitar entre lo que significa la ley y la gracia. Escritura del Evangelio de Juan que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Esto es importante que podamos saber que hay la ley y la gracia, que la ley vino por un siervo, Moisés, y la gracia vino por Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Moisés hizo un primer milagro, fue convertir el agua en sangre y eso resultó en muerte. Cuando Jesucristo vino, participó de una boda y en esa boda él convirtió el agua en vino. Esto resultó en vida y celebración. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? Entre Moisés, el milagro trajo muerte y en Jesús el milagro trajo vida y celebración. También podemos ver que en la ley, esta ley demandaba lo que el hombre debiera de ser. En la gracia nos revela quién es Dios. La ley mata. La gracia dice, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿de qué parte estamos nosotros? ¿De qué parte estás tú cuando vas a la palabra de Dios? No se puede mezclar la ley y la gracia. Jesús dijo que no se puede poner vino nuevo en un odre viejo, porque lo que hace el vino nuevo es fermentar y el odre se rompe. Y la mayoría a veces de enseñanzas que recibimos de parte de la iglesia es una a veces mezcla entre ley y gracia. El deseo de Dios es que nos delimitemos justamente qué es la ley y qué es la gracia. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo y échalo de ti. Y si tu mano te es ocasión de caer, también córtalo y échalo de ti. Y si nosotros aplicáramos esta exigencia que Jesús lo señala a través de este Evangelio de Mateo, y bueno, se los dice justamente a los judíos, porque
Los judíos estaban rebajando la exigencia de la ley en un nivel donde ellos realmente podían cumplir. Y si nos preguntamos, ¿qué iglesia en realidad cumple esto? Si la iglesia realmente aplicara esto, la iglesia sería un pabellón de amputados, creyentes sin ojos, sin manos y sin lengua. Mire, que gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley, porque bajo la ley Jesús les hizo ver esto a los judíos, podían cumplir. Ya adulteró con ella en su corazón. Para los judíos, el adulterio tenía que consumarse mediante un acto físico, pero para Jesús les estaba diciendo que tan solamente codiciar a una mujer, el hombre ya había adulterado con ella en su corazón. Hay diferencias muy notables entre lo que es la ley y lo que es la gracia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta palabra pecado es un sustantivo. Podemos decir, porque el pecado no tendrá dominio sobre mí, porque la enfermedad no tendrá dominio sobre mí, porque la pobreza no tendrá dominio sobre mí. Y lo que está tratando de hacernos de conocimiento, que los que están bajo la ley lo que van a hacer es pecar. Dice, el pecado no enseñoreará más de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no ejercerá ningún dominio sobre mi vida, porque no estoy bajo la ley. Pero si tú estás bajo la ley, el pecado ejercerá dominio sobre tu vida. Dice el texto, Romanos 6:14. Todo aquel que se pone bajo la ley lo que va a hacer es que el pecado tome ocasión por ese mandamiento, por esa ley, para señorear sobre tu vida, en algún pecado, en algún vicio, en alguna adicción. Porque el pecado no se enseñoreará más de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú estás bajo la ley, siempre vas a pecar. Nadie puede estar bajo el agua y no mojarse. De la misma forma, nadie puede estar bajo la gracia y no ser santo, y no ser justo, y no ser bendecido. Pero si estás bajo la ley, vas a pecar, vas a fracasar. Tu vida va a ser un fracaso. Tu caminar en la vida cristiana no vas a ver victorias, no vas a ver triunfo. No vas a decir como Pablo, que el Señor me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa expresión no va a haber en tu boca, porque lo único que vas a decir es: me dominó esta debilidad. Eso es lo que habrá en tu boca. Pero si tú estás bajo la gracia, vas a confesar como Pablo, que tú me llevas siempre en victoria en Cristo Jesús. Se escucha mucho hoy en día en las congregaciones donde se habla acerca de la ley. Arrepiéntete de tu pecado, porque si no te arrepientes, juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Así se está predicando desde muchos púlpitos, así se está hablando o anunciando el evangelio, considerando el arrepentimiento de parte del hombre. Pero la palabra arrepentimiento en el griego significa un cambio de mentalidad, un cambio de mente, arrepentimiento. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Cristo, lo que está sucediendo es que hay arrepentimiento. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, en tu mente está produciéndose un cambio de mente, un cambio de mentalidad,
un cambio en tus creencias. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es golpearse el pecho, sentir remordimiento, tristeza o lástima. Eso no es arrepentimiento. En la palabra hebrea, arrepentimiento significa, debido a la cruz de Jesús, regresar a la gracia. Arrepentimiento significa teshuvah. Esta letra taf que se inicia, en el pictograma hay una cruz, y al término de esta palabra hay una letra hay, que significa en la gracia. Y en la palabra, en el centro, el shubat, significa regresar. Por eso, debido a la cruz de Jesús, regresar a la gracia. Entonces, cuando uno está teniendo una situación de un hábito pecaminoso, que estás luchando con ese hábito día a día, y si tú te impones la ley, aplicas la ley para tu vida, lo que vas a hacer es reforzar más bien ese hábito. Pero si tú vas a la gracia, es un regresar a la gracia, es un valorar la gracia. Cuando tú vas a la gracia, lo que vas a hacer es ver lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Por eso es que Pedro dijo, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro está diciendo que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. A la gracia vas a ver eso, que Cristo llevó tu pecado ahí a la cruz. Y cuando tú miras eso y valoras realmente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti, vas a ser libre de ese pecado. Vas a ser libre del dominio que tenía ese pecado sobre tu vida. Amén. Entonces necesitamos siempre estar valorando la gracia. La gracia, algunos dicen, ¿y cómo hago para conseguir la gracia? La gracia ya está en nuestras vidas. Nosotros ya estamos en la gracia. Lo que necesitamos es tomar, apropiarnos, recibir lo que la gracia ha provisto para nosotros, la iglesia. El pueblo de Israel ingresa por José a Egipto. Ellos ingresan bajo un pacto abrámico, que era un pacto de gracia, y se muere José y el faraón los pone bajo servidumbre, bajo esclavitud a este pueblo. Y este pueblo, estando bajo el pacto abrámico, hasta que llegó un momento en que ellos gimieron, dice la Escritura, miraron nuevamente a Dios, miraron la bondad de Dios. A partir de ese momento se activa recién ese pacto abrámico, y Dios levanta ahí este líder, pues llamado Moisés, y con ellos salen de Egipto. Y una vez que salen, son llevados hacia el Mar Rojo, pero detrás de ellos venía el ejército egipcio. Empezaron a murmurar, ¿para qué nos has traído, Moisés, acá a morir en el desierto? ¿Acaso no habían tumbas suficientes en Egipto? Porque Dios se seguía manifestando en ellos, una de nube, para que sean protegidos durante el día de los rayos solares. Y en la noche levantó otra columna de fuego para ser protegido de las fieras. A los 3 días de camino empezaron a decir, nos falta agua, queremos agua. Y Dios le dijo a Moisés que tocara el agua amarga
convirtió en agua dulce y así ellos pudieron tomar agua. Nuevamente la gente se estaba quejando, murmurando. La murmuración y la queja es pecado, pero el pueblo estaba quejándose, estaba murmurando. Y otra vez dijeron, pasado unos días, dijeron, nos morimos de hambre. Y Dios, hizo llover el pan del cielo, el maná para este pueblo, aún a pesar de las quejas, de las murmuraciones. Y nuevamente dijeron, nos falta agua. Y Dios hizo que de una roca saliera agua para el pueblo hasta que llegaron al pie del monte del Sinaí. Y ahí este pueblo expresaron estas palabras: todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. A partir de ese momento, estas fueron palabras en la lengua hebrea, fueron palabras muy fuertes las que declararon este pueblo. En esas palabras, cuando dijeron, eso haremos, estas palabras expresaron soberbia, altivez, orgullo. Con estas palabras ellos le estaban diciendo a Dios, desestimamos el pacto abrámico, no miramos ese pacto ahora, nos miramos a nosotros mismos. Evalúanos, Dios, no por tu bondad, evalúanos por nuestra capacidad, evalúanos por nuestra obediencia. De esa manera ellos se ponen bajo un nuevo pacto, porque a partir de ese momento Dios, como ve que realmente no había valorado este pacto abrámico, que aún a pesar de sus murmuraciones, de su Dios los alimentó, Dios los guió, Dios los protegió. Aún a pesar de eso, ellos no valoraron este pacto abrámico, que era un pacto de gracia. Como no supieron valorar eso y expresaron, eso haremos, que era una expresión muy, muy fuerte, que realmente estaban con esa expresión desestimando la bondad de Dios. Dios a partir de ese momento se distanció de ellos, guardó distancia, cosa que no había ocurrido hasta antes de llegar al pie del monte del Sinaí. Dios guarda su distancia y le dice: Moisés, diles a este pueblo que cualquiera que pisare este monte, aun así sean sus animales, morirá. Y bueno, Moisés tuvo que decirle estas palabras al pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía no había recibido los 10 mandamientos. Todavía no. Pero aún así, mira que antes que les diera ya estaban expresando su soberbia este pueblo, ¿no? Esto está en Éxodo 19. Éxodo 20 vemos que Dios ya les entrega los 10 mandamientos. Estos hombres desestimaron, no valoraron realmente este pacto abrámico, que era un pacto de gracia. Por eso es que Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7, dice: si el ministerio de muerte grabado en letras sobre la piedra, Pablo está diciendo, y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre la piedra, se está refiriendo a la ley, porque lo que fue grabado en piedras fue la ley de los 10 mandamientos. No está hablando ahí que fue grabado las de los judíos o los sacrificios de animales. Eso no fue grabado sobre la piedra. Lo que fue grabado sobre la piedra fue la ley, los 10 mandamientos. A esto Pablo dice que es el ministerio de muerte.
Es como los ministerios que hoy tenemos en el Estado. Los ministerios del Estado es Ministerio de Justicia, del Interior, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. Ya, esos ministerios, el presidente los nombra a estos ministros, les asigna un cargo en alguna área para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan administrar esa parte. De igual manera, el que Dios le da a la ley un ministerio que se llama muerte. Dios le asigna a la ley un ministerio, no es de salud, sino de muerte. La ley era el encargado, a él se le asignó este ministerio de muerte. Pero Pablo está diciendo, así como hay ese ministerio de muerte, también hay un ministerio de justicia. Y nosotros, los hijos de Dios, somos ministros competentes de un nuevo pacto, dice en el mismo capítulo de 2 capítulo 3. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No anunciamos muerte, pecado, diablo, y si no estás obedeciendo a Dios, Dios te va a enviar muerte, enfermedad. Eso no es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es anunciar justicia. Que gracias al sacrificio de Jesús, gracias a esa obra redentora de Jesús, gracias a que su sangre fue derramada ahí en esa cruz, te declara justo ante sus ojos. Ese es nuestro ministerio, el ministerio de justicia. Y somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén, que eso no lo tenía, esa competencia no lo tenía el ministerio de muerte, que era la ley. Pablo dice, lo que le da poder al pecado es la ley. Esto es importante. Está en 1 Corintios 15, 56, dice, y el poder del pecado, la ley. Y el poder del pecado, la ley. Lo que le da poder al pecado es la ley. ¿Se acuerdan que antes veíamos una serie de dibujos animados de Popeye? Que cantaba Popeye el marino, soy, comiendo espinaca. Ya, este Popeye se tragaba una lata de espinaca. Cuando él se tragaba la lata de espinaca, se convertía en un superhombre. Se transformaba por la acción de espinaca. Ahora, ese Popeye para nosotros es el pecado. Pero cuando el pecado toma de la ley, o sea, de esa espinaca, ¿qué hace? Que lo que le da fuerza, por eso dice Pablo, lo que le da fuerza, lo que le da poder al pecado es la ley. O sea, cualquier persona que se pone bajo la ley, lo que va a hacer es pecar, porque el pecado va a dominarlo, va a dominarlo. Amén. El poder del pecado, la ley. Pablo dice en Romanos 7, 8, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque el pecado sin la ley está muerto, dice Pablo. El pecado sin la ley está muerto. Tú le quitas al pecado la ley,
el pecado muere, no se debilita, el pecado no se hace fuerte. Pero si tú le das la ley al pecado, lo que hace es fortalecerse, se aviva el pecado. Cada vez que tú tu vida estás fortaleciendo qué cosa el pecado, porque el pecado lo que va a producir en tu vida es va a despertar en ti el deseo de pecar. Siempre que tú te pones bajo la ley, lo que va a despertar en ti es el deseo de pecar. Por eso es que Pablo dice el poder del pecado, la ley, dice. 1 Corintios 15:56. Lo que le da fuerza, poder al pecado es la ley. Cuando al hombre lo pones bajo la ley, lo que hace es pecar o transgredir la ley. Acá en nuestra localidad, detrás de un colegio, hay un letrero que dice no botar basura. Y lo que hacen es, uno va ahí y encuentra un montículo de basura. También dice no miccionar y lo que hacen es se miccionan ahí. Mire que hay una norma y esa norma dice que van a ser sancionados si se encuentra a una persona no cumpliendo eso, ¿no? Mire que a pesar de que existe la norma, lo que hacen las personas es quebrantar esa norma. Unos jóvenes caminaban por un invernadero y estos jóvenes iban caminando en una cuadra de un invernadero y al iniciar la segunda cuadra de ese invernadero se encontraron con un letrero que decía no tocar el invernadero porque habrá una sanción, una pena. Y lo que hicieron en ese momento los jóvenes es agarrar unas piedras y lanzarlas al invernadero. Mientras no había la norma, ellos no la quebrantaron. Pero cuando se les dio una norma, una ley, lo primero que hicieron es quebrantarlo. Hoy en día también acá la ley dice que la persona que está manejando no debe usar su celular o el teléfono mientras está manejando. Y no la quebrantan, esa ley. Hay sanciones, pero el hombre las quebranta, hermano, porque el hombre no le gusta estar bajo leyes. De igual manera, Pablo está diciendo que si lo que le da poder al pecado es la ley, si tú te pones bajo la ley, lo que vas a hacer es quebrantarla. Cada vez que tú te pones bajo la ley, estamos hablando de la ley mosaica, la ley de Moisés. Esa ley que te dice, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Esas leyes lo que hacían es poner en el hombre o incitarlo al hombre a pecar. Pero uno puede decir, ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo es que Dios, si Él mismo dio esa ley? Mira que la ley que Dios dio era justa, buena y santa, pero esa ley no podía hacerte justo, ni bueno, ni santo. Esas leyes eran buenas porque eran las leyes que fueron dadas por Dios, pero esas leyes, así Pablo dice, así como esas leyes eran justas, buenas y santas, esas leyes no podían hacerte justo, ni santo, ni bueno. Pero si tú vas a la gracia, dice que Pablo en la carta de Timoteo, que que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Lo primero que hace la gracia, te da la capacidad para que tú puedas renunciar a la impiedad, a esos deseos mundanos. ¿Y cómo te da esa capacidad? ¿Sabes qué? Pedro dice que cuando tú has hecho a Jesús el Señor de tu vida, Dios te imparte su naturaleza. Es una naturaleza divina la que viene a tu corazón.
esa naturaleza divina no está inclinada a hacer lo malo. En esa naturaleza divina hay amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza. Ahora, esta ley que estamos hablando, hermanos, esta ley, dice Pablo, que Jesús lo llevó a la cruz. Por eso es que en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos eran los 10 mandamientos. Escucha bien. Muchos dicen, no, ¿cómo vas a anular si es la palabra de Dios? Sí, pero la palabra de Dios hay que verlos por los pactos. Era el pacto de Moisés. Ahora estamos en un mejor pacto, dice la carta de Hebreos, en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y Pablo está diciendo acerca del pacto de Moisés, dice que anulando el acta de los decretos, o sea, esta ley, estos 10 mandamientos fueron anulados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, la sacó el Señor y la clavó en la cruz. Ahí en la cruz, cuando Jesús dice consumado, está diciendo todo está terminado, todo está acabado. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento pues, a la ley. ¿Cómo? La quitó del medio y la clavó en la cruz. Ahí en la cruz fue llevado no solamente nuestros pecados, sino que Cristo llevó también la ley. Hermanos, el deseo de nuestro Dios es que ahora nosotros tomemos de Él. No tomemos de la ley, sino tomemos. ¿Se acuerdan de Marta y María? Jesús entra a su casa. Marta, que tenía el pensamiento todavía de ley, dijo, ¿qué debo hacer para Dios? Mira que hay personas que dicen, ¿qué es lo que puedo hacer para Dios? Hasta ahora, mucha gente, ¿qué es lo que puedo hacer para Dios? Pero María, guiado por el Espíritu de Dios, se postró a los pies de Jesús y empezó a tomar de él. Empezó a escuchar la palabra de Cristo. Mire que está escuchando la palabra de Cristo. No estaba escuchando la ley. Estaba escuchando al Señor Jesucristo. Y cuando Marta reacciona y le dice, Señor, no te da cuidado que yo nomás esté sirviendo. María no hace nada. Y Jesús le respondió a Marta, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Jesús le puede decir, ¿sabes qué, Marta? Tus creencias todavía son creencias judaizantes de que tú tienes que hacer algo para mí, cuando esto no es así. Mira que María ha escogido la mejor parte, la cual no le... Eso es lo que le dice Jesús a Marta, ¿no? Que María había escogido lo mejor, empezó a tomar de Jesús. Tú tienes que aprender a tomar de Jesús, a recibir de Jesús. Recibes, ¿sabes qué? Cuando tú escuchas a Jesús, recibes vida. Cuando tú escuchas a Jesús, recibes salud. Cada vez que tú escuches a Jesús, siempre vas a recibir salud, porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son vida, pero no es vida para un tiempo cuando estemos en su presencia, es vida que comienza aquí, en la tierra. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son vida y son verdad.
El deseo de Dios es que tú tomes de Él. Miren a la mujer samaritana, empezó a recibir también la palabra de Jesús. Empezó a recibir la palabra de Jesús. Y cuando ella empezó a recibir la palabra de Jesús, llegó un tiempo de dar. Cuando tú recibes de Dios, tú recién puedes. Dios no puedes dar. Mire que esta mujer samaritana empezó a recibir de Jesús. Y cuando regresan los discípulos a verlo, a Jesús, lo encuentran revitalizado a Jesús. Y le preguntan, ¿qué ha pasado? Y Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Mira que cuando la gente toma de Jesús, Jesús es revitalizado. Y el deseo de Jesús es que vayamos a Él. Por eso es que Mateo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dice, si tú vienes a Cristo, Él te hará descansar. Si estás preocupado, Él te hará descansar. Si estás con una preocupación, si estás en una situación de una adicción, cuando estás en Cristo Jesús, cuando tú vienes y empiezas a tomar de Él. Mire que David lo dijo en otras palabras, en el Salmo 116, versículo 12, dice, ¿con qué pagaré al Señor por todos sus beneficios conmigo? Él estaba pensando y Dios, y mire que son palabras divinas, ¿no? Y dice, tomaré de la copa de salvación, tomaré, dijo y tomaré, tú tienes que tomar de Dios, tienes que tomar de Dios. Cuando tú tomas de Dios, ahí Dios empieza recién a manifestarse en tu vida. El deseo de Dios es que tú recibas, no que le des. Escucha bien. La ley sí estaba demandando de ti qué cosa, que tú des a Dios para que recibas de Él. Pero la gracia no está demandando que tú le des a Dios, sino que recibas de parte de Él. Cuando horizontalmente, mire hermano, horizontalmente, cuando tú das, recibes, dice. Eres más bendecido cuando tú das. Pero verticalmente, cuando de Dios se trata, Dios quiere que tú recibas. Amén. Dios quiere que tú aprendas a recibir de parte de Él. Eso es más bendecido. El recibir que el darle. Yo sé que esto para muchos de repente no encaja en sus creencias, pero eso está en las Escrituras. Por eso es que Pablo dijo en Romanos 5:17, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y del don de la justicia. Si tú estás recibiendo, el deseo de Dios es que recibas tu salvación, recibas la sanidad que Él ya logró por ti hace 2000 años. Cristo ya, cuando Él derramó su sangre preciosa ahí en la cruz, el derramamiento de esa sangre fue para tu sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarlo, recibirlo. No tienes que hacer algún esfuerzo, no tienes que pagarle a Dios por eso, hermano. Dios solamente a Él cuando Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para ser, que el deseo de Jesús es siempre dar, es dar. Lo que tú tienes que hacer es tomarlo. Toma por eso conocimiento de la palabra de Dios para que sepas qué cosas que puedes recibir de Jesús. Ahí están en las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo nos hablan de todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo Jesús para nosotros, la iglesia. Lo que tenemos que hacer es conocerlo, para tomarlo, para apropiarnos lo que ya Él ganó con su sangre preciosa, con su sacrificio ahí en la cruz. Amén. O bien te pones de parte
En la ley no vas a encontrar vida, en la ley vas a encontrar, pero en la gracia vas a encontrar siempre vida. Amén. Aleluya, Santo Dios. Damos gracias a Dios por darnos este tiempo de ir conociendo su palabra. El deseo de Dios es que recibas. Amén. Si tú quieres recibir esta noche, quieres recibir de parte de Dios, yo te voy a guiar en una oración para que recibas de Cristo. Si recibes a Jesús, vas a recibir todo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz y haber derramado tu sangre preciosa. Aleluya, gracias porque en mérito a ese sacrificio tú me has bendecido con salvación, Señor, bendecido con tu protección. Gracias por haber perdonado mis pecados a través de tu sacrificio. Yo te hago el Señor de mi vida, te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por entrar a mi vida. Hago esta oración agradeciéndote por tu presencia en mi corazón. Sé que tu Santo Espíritu me guiará a una iglesia cristiana donde yo pueda conocerte mucho más. Gracias. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si tienes un problema de salud, Dios, que Él ha ganado por ti a través de su sacrificio. Él derramó su sangre preciosa ahí en la cruz. Amén. Esa sangre de Jesús te limpia. Si tú tienes un problema también de sangre, lo limpia esa sangre. Amén. Solamente eso puede hacerlo el poder de Dios. El poder de Dios puede hacer eso. Aleluya. Toda la gloria, la honra sea a Él. Si tienes un problema del estómago, la vesícula, el hígado, tus páncreas, en el estómago, declaramos sanidad por la llaga de Cristo Jesús. Este momento recíbelo, solamente recíbelo, dilo, lo tomo mi sanidad. Ahora me apropio de lo que tú has ganado en la cruz por mí. Dilo en el nombre de Jesús. Recibe ahora la sanidad. Amén. Ese es el deseo de Dios, es que recibas. Aleluya. Te agradecemos, Señor, por darnos este tiempo de gozarnos en tus maravillas, gozarnos en lo que tú has hecho en favor de nosotros, tu iglesia. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios.